El reloj marca un tiempo crucial. Una sombra de traición se cierne sobre el vecino occidental, un eco de profecías olvidadas. Imaginen a Trump y Putin estrechando manos mientras el destino de una nación se negocia a puerta cerrada. ¿Es esto real? ¿Podría el futuro de millones estar ya escrito en un acuerdo secreto? ¿Una verdad oculta para el mundo? La historia nos enseña que tales conspiraciones no son ajenas al poder, y la incertidumbre actual alimenta las conjeturas más sombrías. ¿Qué sacrificios se pactan en la oscuridad? ¿Y quién será el precio más alto? La magnitud de lo que está en juego es inmensa, no solo para el país afectado, sino para el orden geopolítico global, que se ha mantenido, aunque frágilmente, desde la Guerra Fría. La posibilidad de un pacto entre potencias, dejando de lado los principios de autodeterminación y soberanía nacional, evoca los peores fantasmas del siglo XX, cuando los destinos de naciones enteras fueron decididos en despachos ajenos, sin la menor consulta a sus pueblos. Esto no es solo un rumor, es una inquietud palpable que recorre las capitales europeas y los pasillos de Washington. Un temor a que las promesas de un futuro libre y seguro se disuelvan en el pragmatismo despiadado de la realpolitik. ¿Estamos al borde de un nuevo Yalta, donde las esferas de influencia se redibujan con un trazo grueso, ignorando la voluntad de los pueblos? Bopros, ¿de dónde nos miran? País y ciudad. En los últimos días, hemos sido testigos de reuniones diplomáticas de alto nivel. Donald Trump se encontró con Volodymyr Zelensky. Otros líderes europeos también visitaron Kiev. Estas no fueron meras formalidades de protocolo, sino sesiones intensas de regateo por el futuro de la nación en la encrucijada, buscando maximizar intereses, a menudo a expensas de la soberanía. Trump ha declarado públicamente su capacidad para terminar la guerra en 24 horas. ¿Es una audaz propuesta de paz o una imposición unilateral? Líderes europeos han presionado a Zelensky hacia concesiones y negociaciones. Se discuten garantías de seguridad para el Estado postsoviético. Pero esta oferta se presenta como un trueque peligroso. La nación cedería territorio a cambio de una simple hoja de papel de protección. Esta protección no incluye la entrada formal en la OTAN, el pacto de seguridad más fuerte. ¿Es una garantía o una burla? Sin el artículo 5 de la OTAN, la promesa deja a la nación vulnerable, y el Memorándum de Budapest proyecta una sombra ominosa. Trump ha sugerido un contingente europeo en el vecino occidental como fuerzas de paz para congelar la guerra en sus líneas actuales, consolidando las ganancias del agresor. Una cumbre entre Zelensky y Putin se perfila, mediada por Estados Unidos, con la condición de que Kiev acepte primero un alto el fuego. ¿Es este un camino hacia la paz duradera o una estrategia de capitulación encubierta? La historia abunda en ejemplos de paces impuestas que solo siembran las semillas de futuros conflictos. Estas reuniones, lejos de ser gestos de solidaridad incondicional, se revelan como maniobras complejas en un tablero de ajedrez geopolítico donde cada actor busca asegurar su posición y minimizar sus riesgos, incluso si eso implica presionar al más débil. La insistencia en concesiones de Ucrania, mientras Rusia no muestra un compromiso similar con la retirada de sus tropas, revela una asimetría moral y estratégica preocupante. La propuesta de un contingente europeo como fuerzas de paz no es más que una falacia, un intento de legitimar una partición de facto del territorio y de perpetuar un conflicto latente, impidiendo cualquier avance hacia una verdadera reintegración territorial. Las garantías de seguridad que se ofrecen, desprovistas del peso del artículo 5, son meras ilusiones, un intento descarado de apaciguar a una nación atacada con promesas vacías, recordándonos las trágicas lecciones del pasado. La mediación de Estados Unidos, si bien podría parecer una vía diplomática, en este contexto se percibe como una palanca para forzar decisiones en Kiev, con la amenaza implícita de una reducción del apoyo. Estamos presenciando el preámbulo de una paz vergonzosa, donde los principios son sacrificados en el altar de la conveniencia política y la fatiga occidental. La ambigüedad de las declaraciones y la insistencia en un alto el fuego
sin condiciones previas de retirada rusa, sugieren lo segundo. La historia ha demostrado que las paces que no abordan las causas profundas de la agresión son efímeras y solo posponen el próximo estallido de violencia. Un cese al fuego en las líneas actuales, sin una hoja de ruta clara para la retirada de todas las fuerzas invasoras, sería una victoria estratégica para el agresor, un reconocimiento tácito de sus conquistas y un incentivo para futuras agresiones. Bopros, ¿dónde nos están viendo? Ciudad y país. Esto importa profundamente para la seguridad y la economía global. La nación en la encrucijada no es solo un punto en el mapa, es un símbolo de soberanía. Su destino afectará el equilibrio de poder en toda Europa. Las implicaciones económicas son vastas, desde los mercados energéticos hasta el comercio global. La interconexión de la economía mundial significa que la fragilidad en una región puede generar ondas expansivas. Las promesas de paz suenan seductoras, pero ¿a qué costo real se obtendría esa supuesta tranquilidad? El riesgo es que se establezca un precedente peligroso. Países más pequeños podrían ser sacrificados, meros peones en el altar de los intereses de las grandes potencias. Esto podría desestabilizar regiones enteras del mundo. Imaginen, sus propios líderes, presionados por fuerzas externas, tomando decisiones que comprometen su soberanía y su futuro. Afectaría a todos, no solo a la nación en la encrucijada. ¿Es un caso aislado o un patrón que se repite? La verdadera estabilidad global no puede construirse sobre los cimientos movedizos de la injusticia y la capitulación. Permitir que una potencia anexe territorio de un vecino soberano, bajo el pretexto de paz, sentaría un precedente nefasto que socavaría el derecho internacional y la arquitectura de seguridad construida laboriosamente desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. La confianza en los tratados y las garantías internacionales se erosionaría irreversiblemente, invitando a otras potencias revisionistas a emular el modelo y creando una cascada de conflictos. Los efectos económicos irían mucho más allá de los mercados energéticos y las cadenas de suministro. El aumento de la incertidumbre geopolítica disuadiría la inversión, provocaría fugas de capital y obstaculizaría el crecimiento global, empobreciendo a millones. La seguridad alimentaria se vería aún más amenazada por la interrupción de las exportaciones agrícolas del vecino occidental, un granero del mundo. Además, la credibilidad de las instituciones internacionales, como la ONU y la CPI, se vería comprometida si no son capaces de hacer cumplir las normas básicas. ¿Qué mensaje enviaríamos a la juventud del mundo si la ley del más fuerte prevalece sobre la ley internacional? La idea de una paz lograda mediante la amputación territorial y la negación de la autodeterminación es una quimera. Es una receta para el resentimiento y futuras conflagraciones. La búsqueda de una paz rápida y superficial, a expensas de los principios fundamentales, es una miopía política que tendrá consecuencias duraderas y lamentables. ¿Qué medida, sanción cambia la situación en el Estado postsoviético? Especifique en comentarios. Sure. Hay dos narrativas principales que compiten por nuestra atención. La versión oficial, o al menos la presentada por algunos medios y políticos, es que Donald Trump busca una resolución pacífica. Se posiciona como un pacificador para sus ambiciones electorales en Estados Unidos. Quiere, según esta visión, entrar en la historia como el hombre que detuvo la guerra. Pero los analistas susurran otra historia, una más cínica, que Trump busca mostrar su influencia en el escenario mundial. El presidente ruso, Vladimir Putin, por su parte, no busca un mundo justo en el sentido tradicional. Quiere consolidar su influencia regional y global. Busca el reconocimiento de sus condiciones. Su objetivo es proyectar una imagen de victoria ante su público. Se presenta al presidente Zelensky en una terrible trampa. Los líderes europeos están, según los reportes, cansados de la guerra. Empujan al vecino occidental a compromisos difíciles para evitar problemas internos en sus propios países. Esta es la cruda verdad, según fuentes cercanas a los negociadores que hablan desde el anonimato. Los apretones de manos y las sonrisas entre líderes
son solo una fachada, una elaborada puesta en escena. Detrás de bambalinas, siempre hay un regateo implacable, dijeron esas fuentes. Vladimir Zhirinovsky, el difunto político ruso, lo advirtió. Él era un hombre que, según algunos, conocía la cocina política por dentro. Sabía cómo se toman las decisiones, quién presiona a quién y qué acuerdos secretos existen. Sus terribles predicciones se están cumpliendo literalmente ante nuestros ojos. Esta dualidad de intenciones es la clave para entender la complejidad del momento. La ambición de Trump de ser un pacificador se entrelaza con la necesidad de consolidar su base electoral y proyectar una imagen de líder fuerte ante una audiencia que anhela el fin del conflicto. Sin embargo, este deseo de legado personal podría llevarlo a ignorar la justicia y la sostenibilidad de un acuerdo, priorizando una victoria rápida y superficial. Putin, a su vez, capitaliza la fatiga occidental y la urgencia de Trump. No busca la paz por la paz, sino la legitimación de sus conquistas territoriales y la afirmación de Rusia como una potencia ineludible en el orden mundial. Su imagen de victoria es crucial para la estabilidad de su régimen interno, que ha apostado gran parte de su capital político a esta operación militar especial. La terrible trampa para Zelensky radica en la elección imposible: mantener la integridad territorial y el apoyo de su pueblo, arriesgándose a un aislamiento progresivo por parte de sus aliados, o ceder territorio y aceptar una paz humillante que podría desatar una crisis interna. Los líderes europeos, con sus economías tensionadas por la inflación, la crisis energética y las presiones migratorias, ven en el conflicto un factor de inestabilidad que desean eliminar a toda costa, incluso si eso significa comprometer sus propios principios. La presión interna en sus países es un motor poderoso detrás de su insistencia en una solución diplomática, aunque ésta sea favorable al agresor. Las fachadas diplomáticas ocultan un juego de suma cero, donde cada líder calcula sus ganancias y pérdidas, y donde la empatía por la nación agredida a menudo queda relegada a un segundo plano. Las advertencias de Zhirinovsky, despreciadas por muchos, ahora parecen proféticas. Él entendía que la geopolítica es un escenario donde los fuertes negocian a expensas de los débiles, y que las grandes potencias no dudan en sacrificar peones en su ajedrez estratégico. Sus palabras, que parecían exageradas, ahora se ven como un reflejo inquietantemente preciso de los cálculos fríos y las maniobras ocultas que definen la política internacional, dejando al descubierto la cruel realidad de que los ideales a menudo sucumben ante la cruda verdad del poder y la conveniencia. ¿En quién confía sobre este tema en el vecino occidental? ¿Portavoz o medio? Escríbalo en comentarios. No es la primera vez que la nación en la encrucijada se enfrenta a tales dilemas existenciales, ni es la primera vez que un Estado postsoviético vive una situación de este calibre. Recordemos el infame Memorándum de Budapest de 1994. Aquellas garantías de seguridad resultaron papel mojado, promesas vacías, una dolorosa lección de la historia. Ahora el país en la encrucijada se enfrenta a una situación inquietantemente similar. Le ofrecen una nueva hoja de papel sin valor. A cambio, le exigen concesiones territoriales y políticas. Esta historia de promesas rotas y traiciones se repite con una frecuencia escalofriante. Las grandes potencias se pondrán de acuerdo, y no serán los ucranianos, no la gente común, quienes decidirán, sentenció Zhirinovsky. Sus palabras resuenan hoy con una fuerza aterradora. La memoria del Memorándum de Budapest no es solo una anécdota histórica, es una herida abierta, un trauma nacional que resuena profundamente en la psique colectiva del vecino occidental. En aquel momento, la nación entregó su arsenal nuclear, el tercero más grande del mundo, a cambio de solemnes promesas de respeto a su soberanía e integridad territorial por parte de Estados Unidos, Reino Unido y, crucialmente, Rusia. La ironía y la tragedia de que uno de los garantes de esas promesas sea ahora el agresor que busca desmembrar el país son abrumadoras. Aquel acuerdo, concebido como un triunfo de la no proliferación,
Se ha convertido en el epítome de la futilidad de las garantías internacionales cuando carecen de mecanismos de cumplimiento efectivos. La hoja de papel sin valor que se les ofrece ahora es una burla, una repetición cínica de un patrón histórico de engaño. ¿Cómo se puede pedir a una nación que renuncia a parte de su territorio, ganado con sangre, a cambio de una protección que ha demostrado ser tan vacía en el pasado? Las exigencias de concesiones territoriales y políticas son un intento de borrar la historia, de legitimar la agresión y de sentar las bases para futuras reclamaciones. La historia de promesas rotas se manifiesta con una brutalidad que pocos países han experimentado. Las palabras de Shirinovsky cobran ahora un matiz profético que hiela la sangre. Él entendió que la narrativa de la independencia para las naciones pequeñas a menudo es una cortina de humo para los intereses geopolíticos de las grandes potencias. Su visión revela una verdad incómoda, que las decisiones fundamentales sobre el destino de países rara vez son tomadas por su propio pueblo, sino que son el resultado de negociaciones a puerta cerrada entre los verdaderos centros de poder. Esto no solo genera desconfianza, sino que siembra las semillas de amargura y resentimiento. ¿Qué evento geopolítico en Europa del Este está subestimado por medios? Nómbrelo y explique. Los próximos días serán absolutamente decisivos. Estén atentos a las declaraciones de la Casa Blanca sobre posibles cumbres de paz. Observen cada movimiento y cada palabra de los líderes europeos. La presión sobre el presidente Zelensky es colosal, casi insoportable. Podría verse forzado a aceptar un alto el fuego. Esto podría congelar el conflicto en las líneas donde están las tropas ahora mismo. Las garantías de seguridad ofrecidas, como se ha visto antes, podrían ser insuficientes. El artículo 5 de la OTAN, el tipo de protección colectiva que el vecino occidental anhela desesperadamente, se le niega categóricamente. El riesgo de una capitulación disfrazada de paz es alarmantemente real. La urgencia de la situación no puede subestimarse. Cada declaración, cada gesto diplomático, cada llamada telefónica entre líderes lleva un peso inmenso y podría inclinar la balanza. La Casa Blanca, bajo la administración actual y con la sombra de las próximas elecciones, tiene un incentivo político para mostrar avances en la resolución de conflictos, lo que podría traducirse en una mayor presión sobre Kiev. De ahí la importancia crítica de monitorear cualquier indicio de una cumbre, pues sus condiciones y resultados podrían sellar el destino de la nación. Los líderes europeos navegan en un mar de contradicciones. Desean la paz, pero temen las implicaciones de una victoria rusa. Apoyan a Ucrania, pero están exhaustos por el costo. Sus movimientos y palabras revelarán la verdadera profundidad de su compromiso y hasta dónde están dispuestos a llegar. La presión sobre Zelensky no es solo externa, es un cerco multifacético que incluye la realidad brutal de la guerra, la fatiga de su propia población y la necesidad constante de mantener el apoyo internacional. La aceptación de un alto el fuego que congele el conflicto en las líneas actuales, lejos de ser un paso hacia la paz, sería una consagración de la agresión, una herida abierta en el corazón de Europa